Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Su versículo es 7, 8 y 9 en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de esta manera: pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. 8 y 9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Los versículos que damos lectura, hermanos o hermanas, también, yo me quedaba observando lo que el Señor le dijo aquí a los suyos cuando Él dijo: conviene, dijo Él, conviene que yo me vaya. Pero luego de haber dicho esto, dijo Él que al irse Él no nos iba a dejar solos, sino que iba a enviar al Consolador. Bueno, el Consolador vino a nosotros desde el día en que nosotros creímos en Él. Ahora me quedaba pensando en los versos y quisiera presentarle porque ¿cuál era la razón por la cual Cristo dijo: enviaré al Consolador? El Consolador vino, pero tiene un trabajo, una obra que hacer. Y el verso 8 dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. 3 cosas: de pecado, de juicio y de justicia. Lo primero, cuando habla de pecado, de que la palabra dice que convencer al mundo de pecado, eso quiere decir que el trabajo del Espíritu Santo era de revelarle al mundo de que no creer en Cristo es pecado. Sencillamente, a veces hay quienes se han preguntado cuando se les ha hablado de Cristo y han dicho: bueno, yo recuerdo la otra vez una persona cuando se le hablaba de que tenía pecado, se tocó las manos y decía: mire, yo no me he manchado las manos en algo para que yo sea un pecador. Pero para que el hombre sea un pecador no hay necesidad de que él se convierta en un asesino, en un drogadito, un borracho, un delincuente, porque la Biblia dice que no creer en Jesús es pecado, es el sentido del texto. Luego dice de justicia. Cuando está hablando de justicia, eso nos está indicando de que Él es, por ejemplo, lo describe mejor en Hebreos 7:26 cuando dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente. Bueno, se viene a ver que Él no hizo pecado, no hizo mal, no hizo nada mal,
por lo cual él es inocente. Cuando la Biblia dice, hermano, de justicia, nuestra mente se va hasta Hechos, por ejemplo, 8:33, cuando el apóstol narra lo de Isaías 53, verso 8, está escrito diferente. Por ejemplo, en Isaías 53, 8, ahí declara que por cárcel, por juicio fue quitado. Pero en Hechos 8:33 habla que en su humillación no se le hizo justicia. En su humillación, cuando él estuvo sobre la tierra, fue humillado, no se le dio derecho a un defensor y juzgado sin juicio. Por eso el texto declara y dice el verso de justicia por cuanto voy al Padre. Pero ahora llegamos a ver que aquel que sabe quién es Cristo, él le dice: siéntate a mi derecha, entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Se viene a ver de que la palabra nos enseña de que no hizo nada de malo, por lo cual es inocente. Debió ser juzgado, debieron indagar y en él no había pecado, no había culpa, pero había algo que se había de cumplir en él, fue condenado. Pero él es, como ya le mencionaba Hebreos 7:26, santo, inocente, por eso fue hecho más sublime que los cielos. Luego declara y de juicio, por cuanto el príncipe de este siglo ha sido ya juzgado. No solo el príncipe de este siglo, yo oía que solo él ha sido juzgado, pero no, hermano. Nosotros también ya fuimos juzgados como pecadores. No solo el mal fue juzgado ya. Nosotros también ya fuimos juzgados como pecadores, porque no se nos va a juzgar, no hay un juicio para nosotros, sino que cuando vino Cristo se juzgó que el mundo entero estaba bajo maldades. Dice que el juicio, he aquí el juicio de este mundo, pero se halló que éramos culpables, él implora la clemencia y el perdón por nosotros, y por haber reconocido nuestra condición hemos sido perdonados. Pero aún el mundo no ha sido salvado de ello, a menos que se arrepienta y se convierta al Señor. Pero luego habla y dice aquí el príncipe de este siglo, según Juan 12:31, donde dice: fue expulsado de ese gobierno. Pero nos interesa ver el oficio, hermano, del Espíritu Santo, ¿verdad? Por ejemplo, el mensaje lo tenemos desde el verso 8, cuando dice: cuando venga, convencerá al mundo. Aunque usted mira en las tres cosas, cuál es lo que el Espíritu Santo viene a hacer a la tierra, nosotros venimos a mirar que el oficio de Él es convencer. Pero ¿cómo hará que Él convenza al mundo de pecado? ¿Cómo será eso? Yo me quedaba observando la palabra del Señor. Bueno, si Él convence, para convencer a alguien, me quedaba meditando en ello, que cuando alguien es convencido, alguien viene y redarguye la vida de aquel con palabras. Le podría hablar, por ejemplo, de los que estamos casados, ¿verdad? Y un día me quedaba pensando de que a veces el amor convence, fíjese, hermano, pero también convencen las palabras. Cuando hay un amor verdadero, hay un amor genuino, la joven y el joven se vienen a ver que hay un amor mutuo, se convence a aquel que aquel ama, aquella ama. Bueno, hay un amor mutuo, están convencidos de que, pero se convencieron en base al amor que se tiene para unirse en matrimonio. Y después,
Pero también convencen las palabras, sí, convence el hombre. Hay quienes son convencidos, ¿va? Porque el hombre a veces le dice a la joven, no es su amor mutuo en que se convencieron a casarse, sino que lo convenció en palabra, porque a veces llega el joven y le dice, bueno, si te casas conmigo te voy a comprar el sol, la luna, las estrellas, y solo me dices las cualquiera y ellas te las pago y te las doy, ¿verdad? Y lo convence, y dice, hermano, y la mujer que hoy le endulza, las palabras se endulzan su oído, y él dice que me quiere, él dice que me va a comprar esto, pero lo convenció sus palabras. ¿Por qué está unido usted con el hombre que tiene? ¿Verdad? ¿Fue el amor que lo unió? ¿O las palabras lo convencieron a usted? Por eso es de que a veces recuerdo la historia de aquel joven que llegó y decía, bueno, quiero que le dé un consejo a mi marido, porque cuando nos casamos, antes de casarnos, dijo él, al tal mes te cumplo tal cosa, a tal mes te cumplo tal cosa, a tal mes, pero ya llevamos cierto tiempo de casado y de lo que me prometió, nada me ha dado. Pero como lo convenció, sus palabras lo convencieron, tiene un derecho a reclamo porque alguien le prometió, hermano. Pero cuando es el amor, no está viendo. Aparte de que también hay quienes que también locos, ¿verdad? Porque de repente no importa que yo me vaya con él, y aunque bajo un nylon, un palo y a ver dónde. Pero cuando mira la realidad se arrepiente también. A veces hay locuras que se meten. Pero oiga aquí, cuando alguien viene y es convencido, alguien lo convence a ayudar, lo convence a participar, lo convence a contribuir, lo convence a ir, pero hay alguien que viene y convence esa vida. Pero ahora quiero mostrarle en base a la palabra cómo funciona el convencimiento del Espíritu Santo, y si usted y yo venimos a ser utilizados para convencer a alguien a que se convierta a Cristo. Mire lo que dice aquí, la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 17. Oiga lo que está escrito aquí. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. El verso es el verso 17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Yo me quedaba observando esta frase, miraba aquella religión que le llaman el lenguaje actual. Si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no sirve de nada, no tiene valor alguno. Cuando alguien viene a ser revestido de Cristo y va a presentar una obra, va a presentar la obra de Cristo, yo he estado meditando, y uno al meditar en ella se queda pensando de que si el Espíritu Santo no es el que venga a él y hable como algunos hablan. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Tesalónica que si alguno viene a vosotros, ¿verdad?, que les habla que tuvo una por carta, por espíritu, por revelación. Bueno, hay quienes hablan es que me reveló el Espíritu, y hablan de revelación, es que estoy poseído de un espíritu, y como que estuviera lleno de un espíritu, pero de un espíritu humano. Y hay quienes hacen de esa manera y engañan a la gente, pero el que está lleno de la plenitud del Espíritu de Dios y es usado por Dios, le puedo mencionar Hechos 3, 18 y 19, cuando el apóstol Pedro empieza a presentar a Cristo, dibuja a Cristo ante aquellos, ellos entendieron la palabra, y como entendieron la palabra, preguntaron y dijeron: señores, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Pero ellos llegaron a ser convencidos por la palabra que aquel que estaba lleno de ella
y se las estaba revelando a través del Espíritu Santo. Mirar aquí en la palabra, por ejemplo, cuando me impactaba ver el texto, porque pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, pero dice no con sabiduría o con palabras elocuentes, para poder convencer, porque a veces la elocuencia de alguien, según esta palabra, la elocuencia de alguien fuera convencer, oiga bien, la elocuencia de aquel predicador fuera convencer a la persona. Entonces, para que no se haga vana la cruz de Cristo, cuando dice para que no se haga vana la cruz de Cristo, nos está dando a entender de que hay quienes por la elocuencia de aquel es convencido a creer, pero en la elocuencia de él, pero en él, hermano, en él no ha habido una verdadera conversión a Cristo. Yo estaba contando la historia, porque el hermano preguntaba y decía, ¿es convertido usted? No. Mire, dijo, yo pasé a arrodillarme porque el predicador me obligó a levantarme, me decía él, ¿verdad? Entonces, cuando alguien va a ser convencido, ¿qué lo convence? ¿La palabra o el predicador? Si es la palabra el que viene a convencer a quien, en él hay un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, pero muchas veces es para usted y para mí verlo y entenderlo de esta manera, pero se viene a ver que la elocuencia de alguien fuera a convencer y hay vano es esa persona que pudo arrodillarse, pero ¿en quién creyó? Oiga lo que dice aquí adelante, el capítulo 2, verso 4 de esta misma carta. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En la misma revisión dice que el apóstol habló con palabras, no habló con palabras astutas, como los que se usan para convencer a la gente. Dice que, por ejemplo, la gente más astuta que la Biblia señala, ¿verdad?, y lo llama de más mentirosa en el mundo, son los políticos, ¿verdad? Porque según un estudio, que al político es el más mentiroso que existe sobre la tierra, ¿verdad? Que usa la política partidaria, ¿verdad? Hacen campañas, hacen un proselitismo, pero muchas veces es para, lo que dicen es para engañar. Lo que a ellos les interesa es el poder llegar al puesto, fíjense, pues. Pero mirad aquí, el hombre dice que solo dejé, dijo él, que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Dice esa la revisión del lenguaje actual, viene y habla que él dejó que el Espíritu Santo obrara en él para convencer a aquellos a que creyeran en Cristo Jesús. Cuando alguien está convencido, bien hermano, de que se viene a ver de que aquel es un legítimo creyente genuino, y ese creyente genuino original pudiera ser que él experimente luchas, pruebas, angustias en la vida, pero este hombre, esta mujer no va a ser alguien que sea desarraigado de su confianza con facilidad, porque según la palabra en Apocalipsis 22:16 dice que la raíz sustenta la vida de todo aquel que es un verdadero creyente, hijo de Dios.
convencido plenamente por el Espíritu Santo. No ha sido la elocuencia ni la actitud de alguien que me impulsó o me persuadió a creer en Jesús. Ahora, mirar esta palabra, nos quedamos viendo y observamos que el Espíritu Santo viene y convence al mundo de pecado a través de aquel que sabe usar la palabra de Dios para convencer al hombre, a la mujer de su condición, y que él entienda y pueda entregarse a Cristo el Señor. Ahora, yo me quedaba observando aquí, ya en el Señor, ya estando como hijo de Dios, ya siendo un creyente, uno también necesita la palabra de Dios. ¿Para qué? Miremos Romanos capítulo 4. El Espíritu Santo, hermanos, su trabajo, el oficio para convencer al mundo a través de cada vaso que usa. Pero miremos acá en Romanos 4, el verso 20 y 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Cuando uno recibe hoy las promesas de Dios, hay quienes han sido incrédulos a la promesa de Dios. Fíjense, hermano. Yo llegué a conocer a una pareja de varones, pero que esta pareja de varones se sentaban, hermanos carnales, juntos, pero que cuando el enseñador empezaba a hablar de una promesa, a tal punto que se codeaba el uno al otro, le daba el codazo. ¿Oí? Eso él lo está diciendo, él se lo está inventando. Y se está leyendo la palabra del Señor, hermano, se está leyendo el texto. Ahora, ¿qué tal lo tienen a usted convencido las promesas de Dios? ¿Sabe, hermano? Voy a unir este texto, la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Volvamos al capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, pero vamos a volver a Romanos 4, 21. Quiero mostrarle por qué me convence a mí una promesa de Dios. Oiga lo que dice la segunda Corintios 2, verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Quiere decir que si la palabra es la revelación del Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios lo trajo de lo profundo del corazón de Dios y nos lo ha revelado a nosotros. Ahora, ¿cuántas veces ha cantado usted el coro y dice: las promesas del Señor mías son? Las promesas del Señor mías son. ¿Qué promesas tiene usted en su corazón, hermano? Hermana, ¿qué promesa tiene usted en su corazón? Hay una promesa tan eminente que será en la vida, que está en Juan 14, 3, cuando Él dijo: vendré otra vez. Vendré otra vez. Una de las promesas tan grandes que podemos ver que pudiera ser que para algunos la segunda carta del apóstol Pedro, dijo él en una ocasión, habló él, dice que según algunos dicen que las cosas permanecen como desde el principio y no hay señal de que Cristo venga. Si Él dijo que vendrá, es porque esa es una promesa que se va a cumplir en cualquier momento, y yo estoy convencido plenamente de que Él viene. Un día oí yo a un hermano que dice: hermano, quiero que me corte, digo, porque
Y ya llevo 5 años de comunión y Cristo no viene. Decía, él voy a dar mi vuelta al mundo y después regreso. Habrán hermanos aquí que tendrán añales, ¿verdad, hermano? Pero están convencidos que si no vino hoy, será mañana. Y si no es mañana, será pasado mañana. Si empezáramos a mirar, dice que este hombre, a pesar de la edad, 100 años, la mujer de 90 años, no dijeron, bueno, ¿quién sabe si Dios va a cumplir lo que ha dicho? La palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Las promesas registradas aquí, solo haga usted memoria, ¿qué promesa tiene usted de Dios? ¿Las ha visto que se han cumplido? ¿Se van a cumplir, hermano? Se cumplen. Uno cuando mira cómo se cumplen esas promesas, pasó una cosa y viene otra cosa, uno está convencido de que se va a cumplir aquella palabra, bien sea para bien o para mal. Un día me quedaba viendo que la Biblia está lleno de la voluntad de Dios, como para bien, como para mal, y se cumplen, son promesas de Él. Oigan bien. Pero hay algo que quiero mostrarles. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, y el que está convencido de las promesas de Dios, las mirará, se van a cumplir en su tiempo, y eso trae alabanza a Dios. 14 el capítulo, su verso es el verso 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Me ha llamado la atención pensar en este verso, ¿verdad? La congregación establecida en cada lugar, las asambleas en Guatemala, México, Estados Unidos, pero uno se viene a ver cómo la iglesia convence, como está escrito aquí, al incrédulo o al indocto. Uno que no es sabio es un indocto, un docto es un sabio que tendrá algún doctorado por algo, pero hay incrédulos. El incrédulo es a alguien que la gente se le titula escéptico, porque el escéptico dice yo no creo en nada, ¿verdad? Hay un escepticismo en él, y aunque mira una palabra, pero cuando alguien viene a ser convencido, oiga bien, se convence a aquel. Y yo estaba viendo una manera, juntemos este texto con la primera carta que escribió el apóstol Pedro. Hay una frase aquí, primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, verso 1, dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Oiga bien, ¿cómo se convence a la gente? Nuestra congregación puede convencer por el Espíritu. Uno es convencido por el Espíritu ya en comunión y todo por las promesas, pero también para convencer a aquel indocto o a aquel escéptico por la conducta virgen. Hay asambleas que son florecientes, hay asambleas que logran tener, dicen, 30 y 20 y 40 convertidos, pero esos convertidos van, creen, se bautizan. No nos sirve decir gran cosa, decir tuvieron 30 convertidos, 40 convertidos, pero el próximo año siguen los mismos 15, 8, 20 y no hay un aumento. Lo que nos interesa ver qué tanto se convence con la obra que se está haciendo, si hay una conducta realmente honesta, justa, santa, íntegra, temerosa ante los ojos de Dios,
convenceremos a la gente y no diríamos que tendríamos una actividad sin fruto, hermano, hermana también, sino sería una obra que tendría un gran resultado. Convence usted al marido a que crea en el Señor. Convence a los hijos a que lo sigan a usted. No hay una familia desintegrada, marido por allá y mujer por allá, y tal vez pareja por acá, pero hijos por allá. Muchas veces ni en nuestra casa convencemos a un hijo o a alguien para que sea creyente, porque muchas veces nuestra conducta, hermanos, no nos ayuda para convencer a que sean creyentes, líderes del pueblo. Pero si el hombre y la mujer realmente es usado por el Espíritu del Señor, tiene una vida llena, plena, renovada, cambiada, desde su conversión hasta aquí, sin palabras, se convencerá a alguien para decir: yo voy contigo. ¿Cuándo me llevas? ¿Cuándo me invitas? ¿Cuándo me haces partícipe de tu congregación? Oiga bien, ¿a cuántos hemos convencido y los convencemos por la conducta que llegamos a manifestar? Pero una buena manera de vivir, donde vivimos nuestra casa, la familia, la sociedad, el pueblo, si lo llegamos a tener, verá usted que cómo Dios usará su vida para convencer al mundo de pecado, así como Él, a través de la palabra, porque nos revela lo profundo de Dios, nos convence a servir, a seguirle, a honrarle, porque tenemos una palabra segura que viene del corazón de Dios, revelada por el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a entender su palabra y las que nos ha hecho ver, que Él la bendiga en cada corazón.